El día de hoy vamos a ver fundamentos técnicos del DESCOM y diagnóstico rural participativo. Y quiero que tengan en mente la frase que dice, ¿cómo se logra que un sistema de agua funcione realmente en una comunidad? Ahora sí. El objetivo de este curso, las competencias que quiero desarrollar en todos ustedes, es que los participantes entiendan el rol técnico y humano del DESCOM, que puedan reconocer herramientas del diagnóstico comunitario y que valoren la importancia del vínculo de la EPSA o los CAPIs con la comunidad. No se preocupen que todos esos términos se los voy a indicar a continuación. El contenido de este curso entonces es básicamente lo que es el contexto del DESCOM en Bolivia, el perfil técnico y ético del profesional DESCOM y el diagnóstico técnico comunitario. Para ello vamos a proseguir y quiero iniciar el curso con que desglosar el término. ¿Qué es DESCOM? ¿No? El DESCOM no es nada más que la abreviatura de desarrollo comunitario. A veces viene una palabrita a este costado, guión FI, y el FI significa fortalecimiento institucional. El desarrollo comunitario tiene en este caso un enfoque que promueve la participación activa de la comunidad en todas las etapas de un proyecto. Enseguida vamos a ver lo que son las etapas del proyecto y el rol que que el profesional DESCOM ejerce en cada etapa. Y especialmente esto se da en proyectos de agua y saneamiento rural, que es lo que más se requiere en zonas alejadas, ¿no? El agua reconocemos que es vital para la vida. Sin agua no hay desarrollo. Por eso desde hace mucho tiempo, desde básicamente desde el inicio de la historia, se da a entender que el hombre se ha tendido a desarrollar y a asentar cerca de donde, de fuentes de agua. Entonces, en áreas rurales donde están cerca de los centros urbanos, eh, cuentan con fuentes de agua, pero a inicio el agua era casi inaccesible para estas zonas. Entonces, se ha desarrollado, por eso se ha visto requerido, los gobiernos han visto que era necesario profesionales DESCOM que promuevan el desarrollo comunitario para que los sistemas de agua sean autosustentables. Y el DESCOM no es solo una metodología, sino una estrategia de empoderamiento social que busca que la población beneficiaria de ese proyecto, número uno, comprenda el proyecto. No es solo entregarles un proyecto y ya está. No, tenemos que desarrollar competencias en esos beneficiarios para que ellos mismos puedan sustentar a futuro lo que son sus sistemas de agua, que participen en su diseño, ejecución y sostenibilidad. Eso es otro punto muy importante. No puedes implantar tú como profesional, em, a ver, ¿cómo les explico esto? No puedes implantar tú como profesional tu idea, una idea muy bonita, muy bien hecha, quizás puede ser, en una zona donde ellos no participen y tú les impongas el conocimiento. A nadie le gusta que alguien venga a su casa y le diga qué tienes que hacer o te diga vas a usar esto como porque me dio la gana. No, no es así.
Entonces, es importante siempre escuchar los conocimientos de los beneficiarios en todas las y que participen en todas las etapas del proyecto para que ellos así se puedan apropiar de ese proyecto y la sostenibilidad a futuro sea mejor. Y luego, por último, que asuman responsabilidades sobre su uso, operación y mantenimiento, que este es un punto muy, como les explico, muy difícil de cumplir en todas las EPSAs de Bolivia. ¿Qué son las EPSAs, por si acaso? Para los que no entienden los términos. La EPSA es la empresa prestadora de servicio de agua. O los CAPIs, que son comités más pequeños, que estos son los que más abundan en áreas rurales, son los comités de agua potable y saneamiento, ¿ok? Es decir, básicamente los encargados de que tengamos agua. El rol dentro de los proyectos de agua y saneamiento del DESCOM, de un profesional DESCOM, se da principalmente en estas tres etapas. Primero en la parte de la preinversión, luego en la parte de la inversión y luego en la parte de la postinversión, donde siempre buscamos lo que es la participación activa de la comunidad. Esto es un poquito difícil, aunque no me crean, en los proyectos que yo he participado, la mayoría de las personas usualmente trata de, no te quiere ayudar. Entonces, hoy en la clase les voy a dar algunas técnicas apropiadas para lograr lo que es esta participación activa en todas las etapas que he ido viendo y aplicando, y estas sí me han funcionado en lo que es los proyectos. Pero primero vamos por partes. Y en realidad vamos a ver todo un ciclo del proyecto. El proyecto tiene varias etapas. Nosotros, como profesionales DESCOM, los que queremos ejercer esto, entramos desde esta parte. Antes, en las planificaciones municipales, había profesionales DESCOM en cada municipio y eso lo han propuesto organizaciones como Water for People, promovieron bastante lo que era que un profesional DESCOM esté en la parte municipal, pero esa parte no ha podido ser muy implementada en todos los municipios. Entonces solamente contratan a profesionales DESCOM cuando hay proyectos específicos para para proyectos de agua potable. Pero donde más se requieren esos profesionales es en la etapa de preinversión, inversión y la postinversión, que es el monitoreo y evaluación y la consolidación del desarrollo comunitario, del plan de desarrollo comunitario. En la promoción y difusión vemos que la decisión de un pueblito, es decir, hay un pueblo, imagínense esto. Hay un pueblo y dicen no tenemos agua. Entonces, por decisión comunitaria de participación, empiezan lo que es su solicitud y la promoción y difusión de lo que es que requieren un proyecto. Luego pasamos a la parte de planificación municipal. Acá entra lo que son proyectos de agua, saneamiento, asistencia técnica del POA municipal. Es decir, que la gente ha propuesto su proyecto, ha dicho, queremos este proyecto. Perfecto, la planificación municipal lo va a considerar en el análisis, va a empezar a elaborar lo que es un informe técnico de preinversión donde va a decir entonces qué necesitamos para ver si este proyecto es viable o no es viable o qué alternativas tenemos. Entonces vamos al pueblito y luego llegamos. Y aquí entran lo que son ustedes. El proyecto técnico de plan inversión social aprobada por la población y la EPSA conformada. Cuando llegamos a una zona, tenemos que ver muchos aspectos técnicos, que eso es lo que les voy a indicar entre el día de hoy y mañana. Si hay una EPSA conformada o un CAPIS conformado, ¿cómo podemos nosotros ayudar a reestructurar lo que es sus reglamento bajo el cual se rigen? Porque ha habido muchos problemas con esta parte. Y eso lo vamos a ver ahorita en la parte legal. Luego, perfecto, sacamos los datos técnicos, terreno, diagnóstico social, diagnóstico físico, datos como para un perfil de un proyecto. Luego vamos, aprobado el proyecto, aprobado por la comunidad, aprobado por el proyecto municipal, aprobado en el municipio, se pasa a la fase de inversión.
donde ahora ya solicitan mediante el SICOES lo que es la construcción de este proyecto, ¿no? Ya hemos visto que es viable, que se puede, que hay compromiso por parte de las personas, de los comunarios, etcétera. Entonces, cuando ya hay una EPSA legalmente constituida, regulada, se van sistemas instalados y funcionando y comunicación de hábitos positivos de higiene, salud y medio ambiente. Bien. En esta parte de inversión, como les dije, ya solicitan lo que es la construcción, la consolidación del proyecto que se ha ido estudiando. Entonces, ahí también tenemos que estar muy pendientes como profesionales, porque la mayoría de los problemas empiezan a aparecer acá. Y por eso justamente es que el profesional tiene que tener ciertas habilidades de lidiar con las personas y lidiar con la EPSA y lidiar con la parte de la construcción o ejecución del proyecto. Entonces, los civiles, si se dan cuenta, ya entran con lo que es la parte técnica. Conocemos lo que es la construcción, la, los procesos técnicos, pero nos olvidamos de la parte humana, que es importante. ¿Cómo lidiar con la gente? Y luego también cómo hacer que ese sistema sea sustentable a lo largo del tiempo. Porque apenas nos vamos y el proyecto ya se colapsó, ya se abandonó, ya lo dejaron, ya no quieren saber. Entonces, em, eso es justamente lo que les quiero comentar y hacer reflexionar el día de hoy. Nosotros tenemos que entrar en esta parte de preinversión como diagnóstico, ¿ok? Diagnóstico. Los proyectos en la preinversión hacemos lo que es el diagnóstico, tanto de la población, qué tanto saben, qué no saben, qué cosas tienen, fuentes de agua, recursos, tienen agua, no tienen agua, qué zonas, hay algunas zonas que tienen agua, cómo está su fuente de agua, etcétera. Luego los datos técnicos, ¿no? Fuentes de agua, calidad de agua. ¿Cómo está su agua? ¿No? ¿Cómo se encuentra su agua? A ver, un momento, por favor. Creo que están a lo que me comentan. Mm, sí, se ve. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Denme un momento, por favor. Mm, ahora sí.
Ay, ahora sí. Perdón. Ahora sí. Perdón. Es que había unos temitas en el Zoom, pero ya estamos de vuelta. Entonces, continuando. Nosotros como profesionales técnicos, ingenieros civiles, ya conocemos la parte técnica, la conocemos de arriba abajo, ¿no ve? En cálculo estructural, en cálculos hidráulicos, en cálculos de hidrosanitaria, la conocemos. Lo que no, lo que tenemos que aprender ahora es a cómo tratar con la gente, con los beneficiarios, qué, no, qué nos corresponde, qué no nos corresponde hacer. ¿Y qué es lo importante en esta parte? Usualmente he visto en los proyectos de DESCOM que solicitan en el SICOES, en la parte de preinversión, el profesional DESCOM tiene que ir a lo que es, como les dije, a diagnosticar qué cosa, lo que son recursos y a la sociedad. Estudiar el nivel de conocimiento que tiene esa sociedad. Luego, en la etapa de inversión, es la parte donde ya se está ejecutando la obra. Entonces, ahí nosotros tenemos que entrar como profesionales DESCOM y como civiles a ver, a solucionar los problemas, porque en esta parte se generan bastantes problemas. Y a empezar a educarles a cómo va a ser el proyecto que han aprobado, el funcionamiento, capacitarlos para que ellos luego, posteriormente, los motivemos a que en el postproyecto evaluemos cómo está funcionando. O sea, hagamos nuevamente un levantamiento de lo que es em, cómo ha mejorado la calidad de vida. De antes de lo que hemos estudiado acá, del diagnóstico que hemos hecho inicial, con el proyecto ejecutado, ¿qué tanto ha mejorado? La calidad de vida, qué tanto ha mejorado ya, han cambiado ya los servicios, han cambiado ya, hasta han cambiado la población misma, las actividades que desarrollan. Entonces, como ven, es en esas tres etapas que el DESCOM interviene. Ahora, pasamos a lo que es la parte de etapa de preinversión. Como les comentaba inicialmente, en la fase de preinversión de un proyecto de agua y saneamiento de agua, se tiene un rol clave y estratégico, ya que se busca asegurar la viabilidad social del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Por eso acá les dije que es importante asocien la etapa de preinversión con lo que es el diagnóstico. Diagnóstico social y participativo. Como les comenté a inicio, no puedes llegar a una zona donde les implementes un proyecto que te pareció lo mejor a ti. No, es que soy técnico, yo sé que esto les va a funcionar y no, no es así. Entonces, tienen que saber acá lo que en la etapa de preinversión asocienlo con lo que es diagnóstico. Fortalecimiento organizativo. Si hay un centro, hay un CAPIS, o sea, hay un comité de agua y saneamiento ya conformado, ¿cómo podemos fortalecerle? Hay que revisar justamente cómo es que hacen su reglamento, ¿no? Cómo distribuyen, en qué casos dan agua, en qué casos no dan agua. No creo que a todos en sus mismas zonas, en sus OTBs, porque sabemos que Cochabamba solo tiene una EPSA, ¿no? CEMAPA. Pero después en todo el municipio de Cochabamba se rige bajo sistemas privados. Es similar lo que pasa en el área rural. Entonces, cada sistema privado tiene sus reglamentos de agua. Entonces, ahí tenemos que atacar en el fortalecimiento organizativo. ¿Qué les falta? ¿Qué no les falta? ¿En qué quizás están gastando dinero? Quizás gastan dinero en mucho esto se ha visto ya hace años, en lo que es la contratación de personal externo. Cada año, cada organización de agua siempre se contrata personal externo. Con personal externo me refiero a plomeros, administrativos, porque ellos no lo pueden manejar. Entonces, se ha organizado en organizaciones como Water for People, em, nuevas prácticas que desarrollen las capacidades en la red comunitaria de desarrollarles habilidades como es la plomería, desarrollarles habilidades de que sepan administrar,
económica, financieramente. Y es por eso que el DESCOM no solo participamos los ingenieros civiles, sino que es un equipo multidisciplinario de varios profesionales. ¿Para qué? Para que cada técnico dé su punto de vista desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de un economista, no, o sea, evalúa lo que es los ingresos, egresos de la familia, va a poder pagar la tarifa, no va a poder pagar la tarifa, qué proyecciones a futuro tiene esa familia de autosustentarse económicamente, se va a dedicar a la agricultura, no se va a dedicar a la agricultura, si se dedica va a cambiar posteriormente, etcétera. Entonces, los ingenieros civiles tienen que ver por la parte de que la fuente de agua, la parte técnica, ¿no? Que la fuente de agua sea de calidad, si no es de calidad, ¿qué se puede hacer? Traigo agua de otro lado, hay una fuente superficial, ya. Es de buena calidad, si no hay, tendría que ser un pozo. ¿Cuánto va a costar ese pozo? ¿Qué dimensiones va a tener? ¿Qué caudal va a tener? ¿Eso en base a qué? A cómo las personas se desarrollan en ese lugar. Cada proyecto DESCOM es totalmente diferente. No hay una receta que se pueda aplicar a todos esos lugares del mismo tiempo. Luego está la sensibilización y socialización del proyecto, ¿no? Acá en la etapa de preinversión, con sensibilización y socialización del proyecto, informamos a la comunidad sobre el alcance, beneficios y las responsabilidades que el proyecto va a implicar. Y es en esta etapa de preinversión justamente que se recolectan los compromisos de los beneficiarios. Porque qué bonito solicitar la idea, ¿no ve? Pero luego para ejecutarla, ¿quién la va a hacer? Ahí como beneficiarios ellos son los que tienen que autosustentar el sistema, que se van a comprometer, que si hay que pagar, lo tienen que hacer, que si hay que hacer un cambio, que si me tengo que capacitar en esto, lo tienen que hacer. Y si se comprometen realmente a eso, se pasa a la fase de inversión, ¿no ve? Que es invertir en la ejecución del proyecto. Luego pasamos en el apoyo en el diseño participativo. Como les dije, como les dije, siempre en el DESCOM se hace entre equipos multidisciplinarios. Acompañamos a los técnicos durante las actividades de campo e integramos percepciones y saberes tanto de nosotros como de la gente, de los comunarios, de los beneficiarios. No hay que subestimar nunca el conocimiento de un beneficiario. Tú vives ahí, tú no vives ahí, él vive ahí. El proyecto no va a ser para ti, va a ser para él. Entonces, siempre, aunque sepamos la parte técnica, se tiene que respetar lo que es el conocimiento y saberes de ellos. Y construir también su proyecto en base a lo que ellos conocen, para que ellos así se apropien de lo que es el proyecto y no tengan problemas de autosustentarlo en el tiempo. Esa es la parte de nosotros en la etapa de preinversión. Ahora vamos a la inversión. En la etapa de inversión, durante la inversión el proyecto ya está aprobado y se procede a su ejecución. Aquí el DESCOM cumple una función operativa, educativa y organizativa. Ya, perfecto, Katy, nos han aprobado el proyecto. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ahora tenemos que educar a la gente. Desarrollar capacidades, campañas sobre higiene, uso seguro del agua y disposición adecuada de excretas y residuos sólidos. Eso depende mucho del tipo de proyecto que tengas que implementar. En este caso, ¿qué están implementando? Sanitaria, algo de desagüe sanitario, porque se ve claramente acá cámaras de recepción, cómo van a funcionar. En este caso va a ser por arrastre de agua ya. Entonces, esto depende mucho. Cuando es de agua, se les capacita sobre el uso del agua, uso correcto del agua.
del por qué tiene que ser de cierta calidad, sino qué puede pasar, qué enfermedades puede transmitir el agua si se deja estancada en las zonas cálidas. Todo eso, o sea, se hace proyectos, se hace, como les digo, la educación sanitaria y ambiental, se les promueve a la gente, se les capacita, se les educa para que sepan manejar lo que es el proyecto. Lo segundo es que promueve la participación activa de la gente. Acá en la etapa de inversión, si bien es donde es en la etapa donde más va a haber problemas porque por el territorio, por el, porque no, se están entrando a mi casa o se están comiendo parte de mi acera, se lo han alzado mi arena, estos que están construyendo, la constructora, etcétera. Entonces, nosotros como mediadores DESCOM vemos las soluciones a esos problemas, pero entonces promovemos que la población participe y supervise también muchas veces lo que se está haciendo. Porque algunos dicen, no, pero no están haciendo nada. No, acá se tiene que promover que la población sea partícipe hasta de la supervisión de lo que se está ejecutando. Como dije acá, la supervisión social de la obra y la resolución de conflictos. Esta parte es muy importante que enseguida les voy a decir. Esta es una cualidad en realidad que un profesional DESCOM debe tener. Y en la etapa de postinversión, ya qué lindo, el proyecto ya es ejecutado, Katy. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, una vez construida e implementada la infraestructura, el DESCOM continúa su labor acompañando a la comunidad para que el sistema funcione correctamente y se mantenga y administre de forma autónoma. Entonces, hacemos seguimiento al funcionamiento del Comité de Agua Potable y Saneamiento con nuestra intervención en la preinversión, no, cómo ha cambiado, cómo está funcionando. Entonces hacemos ese seguimiento o monitoreo a cómo ya se están manejando las cosas en ese pueblo, ¿no? Entonces, luego hacemos el fortalecimiento de la gestión comunitaria si se requiere, porque nuevamente que sea, no es que con la infraestructura, ya listo, Katy, se solucionaron los problemas, acá ya no hay nada que hacer. No, sino que tenemos que hacer un buen fortalecimiento de la gestión comunitaria si se requiere, escuchar todavía sus inquietudes. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que no pueden manejar o qué es lo que no han entendido? ¿Qué dudas les surge con esta nueva implementación? Luego el monitoreo del uso y cuidado del sistema. Hay que luego monitorear y hacer la inspección sanitaria una vez implementado el sistema. ¿Ok? Y la educación continua en higiene y medio ambiente. Hay que seguir educándoles, porque este tema de educación continua tiene que ser constante cada año. De hecho, esto se considera usualmente en los POAS de cada año de los CAPIs, de las áreas rurales. Porque eso se hace cada año tanto a la población, pero más aún a la población joven, a los niños en las unidades educativas. Todavía se hace acá la gestión de conflictos porque puede que se haya los problemas, ¿no? Se ha implementado la estructura y luego en el área rural están diciendo, ingeniera, pero mire, a ese le han dado una piscina más grande, o ingeniera, a ese le han dado dos piletas de agua. O sea, hay peleas por territorio, hay peleas por el mismo consumo de agua, porque el agua, al ser un bien común, en el área rural, es un bien común el agua. Los beneficiarios no pagan por el agua, pagan por el servicio que les llega del agua. Entonces, ellos siempre están con la incertidumbre de la fuente de agua se va a acabar porque les ha costado tenerla, tienen miedo de perderla o de que otra persona se esté consumiendo más que ellos. O sea, hay siempre esa rivalidad por el bien común que es el agua. Entonces, ahí por eso es que tenemos que entrar todavía al fortalecimiento de la gestión comunitaria y a la gestión de conflictos. Luego tenemos que promover lo que es la sostenibilidad financiera, porque si bien pagan por el agua, luego se tiene que elevar las tarifas y ese es el problema más grande, ¿no? El problema económico en las áreas rurales.
Por eso es que se tiene que hacer muy bien la determinación inicial para proyectar esos posibles problemas que puede haber y determinar una buena tarifa inicial, porque ya después que la quieras actualizar cada año, cada plan, cada POA o cada plan quinquenal, POA va a ser anual, ¿no? Un plan anual a corto plazo. Y el plan quinquenal se va a hacer de aquí, de 1 a 5 años. Entonces, que tú lo quieras implementar, poco difícil el tema económico. Ahora tenemos lo que es el marco legal en Bolivia. Inicialmente existía la ley 2029 que establece que los servicios deben ser sostenibles, equitativos y accesibles, sentando así las bases para que las comunidades tengan un rol activo, no solo como beneficiarias, sino también como gestoras de sus sistemas de agua y saneamiento. ¿Cuál ha sido el problema con esta ley? El problema ha sido que veía al agua como un bien que se debía pagar, que sí se debía pagar. Entonces, han habido muchos problemas, ¿no? Respecto a eso. La típica guerra del agua cuando querían privatizar lo que es el agua. Entonces, por eso es que se ha modificado esta ley invigente. Esta ya no sirve, Katy, esta hay que borrar. Pero se ha creado la ley 266. Y su mayor aporte al DESCOM es que fortalece la gestión social comunitaria del agua, reconociendo el rol tradicional que tienen las comunidades indígenas y originarias en la administración de estos servicios. Eso quiere decir que ya también al agua no se lo considera como algo que se tiene que pagar, sino un bien y un derecho al cual todos deben tener acceso. Y la única cosa que pagan entonces así estas comunidades es el servicio desde la fuente, desde lo que se capta de la fuente hasta que llega a su casa. Paga el mantenimiento, paga lo que es, eh, sí, paga la operación y paga el mantenimiento del sistema. Si tiene que haber mejoras en el sistema, también eso. Pero el agua no se le puede privar a nadie, es un derecho. ¿Ok? Entonces, luego está la policía, eh, La Paz, que es la policía de agua. Mm, no me acuerdo. José de Lima. Están rayando. Joel, Sí, sí, estoy bien. es, Ok. una consultita. No sé si hay dudas en el chat porque están, creo que rayando mi pizarrita. Mm, No, no hay, por el ¿No hay? momento no hay más. Sí, Ah, ya, es que ah, ya, ya. está bien. Entonces, la PATS aporta una visión integral que reconoce que las soluciones técnicas por sí solas no garantizan el éxito de los proyectos, sino que es necesario trabajar también con las personas, sus organizaciones, su cultura y sus capacidades locales. Es por eso que les dije inicialmente que es importante respetar lo que es a las personas, a los beneficiarios, a sus conocimientos, a su visión, a lo que les preocupa. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, no sé si hasta acá me entienden. Ahora sí quisiera abrir el punto de dudas, si es que hubiera. Ya. Buenas noches. ¿Podría repetir el significado de las siglas CAPIS? El DESCOM va casado con el FI, fortalecimiento institucional. Ya, entonces les voy a ir respondiendo esas preguntitas de la PATS. Inicialmente, como les digo, la PATS es la... Un momentito, por favor. A ver, en Bolivia existen varias instituciones y mecanismos regulados con lo que es el control de gestión y fiscalización del agua y los recursos hídricos. Entonces, de ahí viene el significado PATS.
Programa de apoyo sectorial. En realidad esto es al agua. ¿Ok? Eso es lo que significan las PADs. Su función es de supervisar y controlar el uso del agua y prevenir lo que son los conflictos y garantizar que se cumplan las normativas. Por eso es que la PADS aporta la visión de reconocer la solución, de que no las soluciones técnicas no son siempre la respuesta por sí solas, sino que se debe trabajar con lo que es la parte social. ¿Ok? Eh, CAPIS CAPIS es de las siglas Comités de Agua Potable y Saneamiento. Son organizaciones del agua que controlan lo que es la gestión del agua en las comunidades rurales. Estos son organizaciones pequeñas. Las EPSAS se constituyen en lugares urbanos más grandes o en municipios, pero las CAPIS son especialmente implementadas en lo que es en lo que son comunidades rurales pequeñas, ¿ok? Y el DESCOM va casado con el FI, puede ser como puede ser que no. El fortalecimiento institucional en realidad siempre es requerido. Podría decirse que sí, pero, podría decirse que sí, pero a veces el problema no está tanto ya en lo que es el fortalecimiento institucional, pero está... el problema está en lo que es las capacidades de los beneficiarios. Por eso es que ahí intervenimos en el desarrollo comunitario o en dar una solución, una viabilidad técnica a lo que es dependiendo la etapa en la que nos encontremos del proyecto. Quizás tienen un buen reglamento, pero quizás está fallando otra etapa por ahí y ahí es donde viene lo que es la parte de gestión técnica que tenemos que ver. En Trinidad, yo he estado en Trinidad, la ciudad es muy chiquitita. San Julián creo que es más grande. Estuve en el área rural cuando visité lo que es, sí, lo que es, pasé por ser por San Pablo hasta Cerro Grande para el proyecto de las pozas de IP de Pacú. Pero sí, eso como les mencioné. ¿Hay alguna otra duda? Ingeniera, ¿Sí? hay una duda de parte del chat de Facebook. Ya. Nos dice, ¿cómo se hace cuando hay problemas de la fuente de agua? Dice, entre comunidades. Si hay una disputa entre comunidades por la fuente de agua. Eso es muy, sí, ese problema lo he visto, es bastante común por los límites de lo que es el agua, ¿no? Un momentito, sí. Ese problema de cómo se soluciona, usualmente es entablando, yo he visto cuando no hay otra fuente de agua y una fuente de agua está en disputa entre dos comunidades por los límites territoriales usualmente. Eh, el problema está, la solución está justamente en tratar de hacer diálogos, entablar reuniones donde se pueda dialogar, pero usualmente estas no terminan bien. Entonces, ahí tiene que ver usualmente quién cede primero. En el caso de lo que más se recomienda en esos casos es de buscar otra fuente de agua. Cosa que no es óptima, ¿no? Pero justamente por esa clase de problemas en lo que es el uso del agua, en quién tiene derecho a quién, no que yo estaba primero, no que está saliendo de su propiedad, no que es que se tiene que actualizar lo que es el marco legal en Bolivia con respecto al agua, porque hasta hoy está vigente algunas normas que yo las veo un poco absurdas, como el que si la fuente casualmente está saliendo del límite de la propiedad de alguien, el dueño ese es el que tiene la propiedad del agua, netamente y no se le puede distribuir a nadie más. O sea, él ve si distribuye o no distribuye, se le paga para que se distribuya, etcétera. Entonces, el marco normativo usualmente tiene que mejorarse en ese sentido. Ya. El DESCOM es para áreas urbanas, el DESCONFI para poblaciones rurales. Pues sí, esa
parte es bastante cuestionable, ¿no? Porque, como les dije, el Desconfi, puede ser que en la ciudad también tengas problemas. Y de hecho, en la parte de inversión, en la etapa de inversión de proyectos en el área urbana, tienes más problemas. Aunque no me creas. ¿Por qué? Es más complejo porque en el territorio urbano hay más problemas de lo que es límite entre municipios, límite entre, ¿cómo les digo? Hasta de la calle te fijas, de la acera te estás fijando. No que me lo ha golpeado mi acera, no, o sea, son más problemas en lo que es en la etapa de la construcción, de la implementación, y que también muchas veces en el área urbana no abastece también el agua, las fuentes son escasas de agua potable en la ciudad. Entonces tienes que ver, el Desconfi es necesario para cuando haya problemas en lo que es la gestión del agua, ¿ok? Puede darse también en el área urbana. ¿Qué resultados se han logrado en términos de acceso a servicios de mejora de calidad de vida? En el área rural, lo que he visto muchas veces que ha fallado en darles un proyecto acceso a servicios de agua y calidad de vida es que no lo saben mantener. Y eso ha fallado desde dónde? Desde la capacitación de lo que es en la etapa de inversión, ¿no? Donde les dije que tenemos que promover la educación y capacitar a los beneficiarios con la tecnología que se les está dando o con los instrumentos que se les está dando, porque ¿de qué sirve que les des si ellos no lo van a saber administrar? O si bien la primera gestión se ha administrado excelente, no ha continuado respecto a los siguientes años. ¿No? Está normado eso de las CAPI, si esto irán desapareciendo en en las ciudades medianas o grandes. No, no está normado. Hay muchas falencias, como les digo, en la parte del marco legal en Bolivia. Muchos vacíos que espero que se actualicen pronto porque todavía estamos con normas de antes de la Constitución, vigentes. O sea, imagínense, tenemos que hacer un cambio, pero bastante grande todavía en esa parte. Y es difícil, el tema del agua es difícil de tratar en las zonas rurales. Cuando hay, como les digo, una fuente que está en disputa, usualmente no se toca esa agua hasta que se solucione y al final los que salen perjudicados son los mismos beneficiarios, ¿no? Los que buscan el beneficio el acceso, el derecho que tienen al agua. ¿No? Espero que eso se vaya solucionando pronto. ¿Quién dice si los estatutos del reglamento CAPIS están bien? En realidad, nosotros, el DESCOM, al ser contratado por la parte tanto del SICOES, del municipio, todo, les contratan para que esa parte, para saber si están, qué tan normal, no, qué tan bien están sus reglamentos. Por eso ahí entramos con la parte institucional. Y por eso es que les dije que no, el DESCOM no es solo que nosotros vayamos, sino que también tiene que ir otro equipo con nosotros. Tienen que estar usualmente también DESCOM, profesionales DESCOM, son economistas, son abogados y ellos van viendo esa parte de lo que es legal, netamente. ¿Ok? Ellos van viendo lo que es la parte legal, dan su enfoque legal, dan cómo se puede solucionar de esa parte legal. Entonces, ellos son los que más saben de esa parte legal. Por eso es que DESCO no solo son técnicos que saben la parte técnica, como les dije, ¿no? Los estatutos, el marco legal, todo eso lo manejan excelente la parte de los que son de humanidades. Y por eso es que también el Desconfi, si los que no lo han hecho en tecnología es porque no lo van a encontrar ahí, es porque está más enfocado en la parte de lo que es la sociología. ¿Ok? Ok. ¿No hay más Inge, preguntas? Inge, hay dos preguntas por parte del chat de Facebook. ¿Ya? La primera dice, ¿cómo se determina tarifas de consumo y la implementación de medidores? ¿Cómo se realiza la implementación de Ya, medidores? eso lo vamos a ver conmigo. Tengo una planilla de lo que es el cálculo de la estructura tarifaria, pero para la estructura tarifaria se tiene que ver primeramente el del volumen de agua que va a haber disponible. Se tiene que implementar ahí lo que es el consumo inicialmente se tiene que determinar por eso bien esa parte inicial de lo que es el consumo del agua, el consumo de la población, de la familia, etcétera. Por eso es que el profesional tiene que ir a la zona a hacer esta encuestas técnicas
de levantar en qué consume su agua, para qué usa su agua, sus actividades diarias con el agua. De ahí estimar lo que es la dotación de consumo inicialmente. Luego ver qué se necesita fortalecer en este caso para el CAPIS o para la EPSA o para lo que sea. Que la entidad prestadora de servicio que esté encargada de eso, de la gestión del agua en esa zona, tiene que ver lo que es la parte de qué se necesita para la organización, ¿no? Van a requerir qué material, qué cosas van a requerir y un costo por año, por eso se saca, ¿ok? Inicialmente. Luego de aquí también a 5 años o cada cuánto tiempo se va a tener que cambiar lo que es la bomba. La bomba, ¿qué cosas se necesita para el mantenimiento? Ahí es donde los profesionales civiles es donde entran en el DESCO para todos esos aspectos técnicos. Entonces, si el profesional civil sabría de leyes, sabría de economía, sabría de todo lo demás, es el profesional descomperfecto, ¿no? Pero siempre se trabaja en equipo. Entonces, como les dije, para la estructura tarifaria se determina todo eso, el material, se determina lo que es posibles mejoras al sistema, mantenimiento del sistema, y por eso es importante también no fijarse en el sistema estando construido. Ah, no, ya, ahora, listo, ya está la estructura. Determinaré en base a esta estructura. No, se tiene que proyectar, esa es la palabra clave, proyectar de aquí a 20 años, a 10 años, qué cosas más se va a requerir. Se va a ampliar el sistema, cuánto más se va a ampliar. Esta zona que estoy viendo que está, que tendiendo a ser zona de alto crecimiento, ¿qué más va a requerir? ¿Qué actividades se van a requerir? ¿No ven? Entonces, viendo todas esas cosas, enseguida les voy a mostrar la planilla. Ahí se va a determinar lo que es la estructura tarifaria, con toda la suma de todo lo que se necesita y se proyecta a futuro. ¿Algo más, Joel? Bueno, hay otra pregunta relacionada a esa misma que nos dice, eh, ¿cómo se puede o cómo puede ser sostenibles los sistemas de agua ahí sabiendo que la recaudación es mínima? Ya, por eso, ahí está el problema, que la recaudación ha sido mínima, quizás por el punto de vista económico, que no es que las personas son de bajos recursos y no han podido sustentar el sistema. Pero también hay que ver en qué están gastando. En la contratación de profesionales externos, usualmente también es en lo que se gasta, en los operarios, y es porque los beneficiarios justamente no desarrollan las capacidades suficientes. Entonces, ahí se tiene que ver justamente qué es el de desarrollar, que ellos ya no requieran de contratar de plomeros, sino que haya programas que den ese empoderamiento, esas capacidades, esas competencias a la zona, al beneficiario, ¿no? A los beneficiarios para que puedan desarrollar no haya necesidad ya de contratar profesional externo, sino que ellos mismos hagan su red, solucionen, conozcan su red. Entonces, hagan la instalación en sus domicilios. ¿Ok? Inge, no hay más preguntas por ahora. Ya. Acá creo que me están preguntando, ¿cómo se crea una entidad para la administración de agua potable en Bolivia? Ok, en las zonas rurales de Bolivia, como se debe cubrir bastantes pasos técnicos desde el estudio, estudios geológicos, estudios de fuentes de agua, organizativos y legales, es todo un tema complejo, ¿no? Y en la mayoría de los casos, los comités de agua, cooperativas, servicios, CAPIs, etcétera, están reguladas por la Ley 266, la última ley que les mencioné y supervisadas también por la APS, ¿no? Entonces, la organización comunitaria, primeramente, siempre se da de una organización, ¿no? Comunitaria, se reúnen los vecinos, hay un grupo impulsor. Como les dije, el ciclo del proyecto, primeramente es algo desde la comunidad, luego pasa a ser algo del municipio.
Luego se define el tipo de entidad, o sea, el comité de agua, que es el más común, o las cooperativas, que son servicios públicos, o sea, a ver, las cooperativas, las EPSAS, se conforman, se define el tipo de entidad dependiendo tanto de la región que desee aplicarse como de la población, etcétera. El municipio es para el municipio, es para un pueblito, es para todo para varios municipios, etcétera. De ahí se define lo que es el tamaño, ¿no? Inicialmente la región, límite. Luego hay conformación luego de directivas, se eligen cabezas, líderes, ¿no? Se elige una directiva conformada eh, por gente inicialmente de la comunidad, por gente de la comunidad, y se define luego el estatuto en las reuniones. Ahí, como les digo, esa parte es más que todo de la legal. Por eso es que en la parte de planificación y municipio, esa parte se encargan lo que son los profesionales. Más que todo eso se hace con abogados, luego se aprueba. Es todo un proceso burocrático, organizativo y multidisciplinario. Luego, eso nomás creo que sería. Continuando, las perfiles y cualidades de los profesionales. Primeramente, los profesionales DESCOM deben tener lo que son... eh, capacidad de comunicación efectiva, efectiva. O sea, chicos, que se les quede claro esa palabra. La capacidad para transmitir ideas de forma clara, sencilla, respetuosa a todos los actores sin importar su nivel educativo. Como les dije, ustedes no pueden ir a un lugar y decir, yo soy el ingeniero y yo les voy a salvar. No pueden hacerse el complejo de Salvador. Tienen que saber escuchar a los beneficiarios y adaptarse en realidad a ellos. Tienen que adoptar su lenguaje, fomentar el diálogo y cuando haya conflictos también, tener esa parte de empatía y generar ¿cómo les digo? Un espacio de diálogo, ¿ok? Entonces, muy importante para trabajar en zonas rurales, sepan quechua, sepan guaraní, sepan aymara, sepan la lengua que tengan que aprender dependiendo a la zona que vayan. Infórmense primero a dónde están yendo, ¿ok? Infórmense a dónde están yendo. Entonces, porque no pueden ir y por ahí ni hablan el lenguaje que ustedes, ¿y qué van a hacer? Medio no creo que se quieran quedar callados, o sea, o se van a quedar callados. No, no veo, o sea, tienen que saber comunicarse con los beneficiarios en su idioma, si es posible. Entonces, luego hay que generar lo que es la empatía, entender las emociones, necesidades y puntos de vista de la comunidad. No es sentir lástima, sino de ponerse en el lugar del otro para construir la confianza, actuar con la sensibilidad cultural, etcétera. Luego es el liderazgo horizontal, guiar procesos sin imponer, sino que promuevan a la participación y a la corresponsabilidad. Entonces, el profesional no manda, sino que facilita y motiva y acompaña para que la comunidad se empodere. O sea, esa palabra, piérdanle el miedo. A veces suena feo por el contexto social que se le ha dado estos últimos años, ¿no? El empoderamiento, el famoso empoderamiento. No, pero no tienen que tener, o sea, eso es nada más que la comunidad no sea pasiva, sino que sea activa en el proyecto, ¿ok? Que sea activa, que si algo se rompe en el sistema, ellos mismos, no nosotros, ese ratito hay que ir porque eso es de nosotros, es para nosotros. Desarrollarles esa capacidad de ser autosuficientes, porque el proyecto no constantemente el gobierno va a inyectar dinero, se inyecta, sí, como les digo, se da, pero no es pues constantemente en grandes cantidades cada año como al nivel de la inversión, no, se hace.
Por eso es que se tiene que tratar de justamente, y por lo que el problema del agua, o sea, esa parte quizás no estoy tratando acá y por eso quizás muchos lo ven como, ay, pero se supone que estamos para dar solución, ¿no? Pero no, o sea, el agua es un recurso limitado que se tiene que cuidar al máximo. Entonces, no es que podemos estar cada vez, cada año, imponiendo, invirtiendo grandes cantidades de dinero en un recurso que tenemos que optimizar su uso. Esa es la palabra. ¿Aló, se me escucha? Creo que se me cortó, no sé. Sí se escucha, Inge, se Ya, escucha clarito. ahora sí. Ahora, siguiendo ahora con lo que es la parte técnica, lo que hemos venido a aprender. Ahora, tenemos aquí lo que son las aplicaciones para Desktop. Inicialmente tenemos el AutoCAD, el bello, sencillo AutoCAD. El básico AutoCAD. Nos sirve para lo que es los planos de catastro. Como les dije, en la etapa de preinversión y en la etapa de postinversión, se hace el levantamiento de lo que es catastros de los pueblos. ¿No? Definir límites hay de territorio. ¿De dónde a dónde es el terreno de don Juan? ¿De dónde a dónde es el terreno de don José? ¿De dónde a dónde es el terreno de doña María? Etcétera. Se define ahí bien los límites, las áreas, etcétera. ¿Con qué? Hay muchas herramientas, muchas veces se hacen levantamientos topográficos para proyectos ya, eh, se hace levantamientos para proyectos ya donde se necesita la precisión justamente milimétrica para que no haya problemas de gestión de terrenos, territorios, etcétera. Pero usualmente lo que se hace inicialmente es el Google Earth. El Google Earth nos sirve para un nivel básico, ¿no? Utiliza un modelo de elevación digital que es el que está con el satélite RTK, que tiene un píxel de 30 por 30. No es exacto, por eso les informo. No es exacto, pero sí nos sirve para tener al menos una idea. Y para zonas planas, la verdad sí sirve porque al final son terrenos planos, ¿no? O sea, la pendiente ahí también no nos va a quitar mucha relevancia, pero para zonas donde hay bastante pendiente empinada, cambios de pendiente bruscos a cada rato, no. ¿Ok? Para eso es mejor depender, por eso, de un modelo quizás un poco más exacto. O el Alos Pulsar, que es de 12.5 por 12.5, o ya de plano hacer un relevamiento topográfico, ¿no? Luego tenemos lo que es el QGIS más que todo para el tras, ¿cómo sería? La traslación de los datos del Google Earth o de los modelos de elevación digital al QGIS para luego llevarlo al AutoCAD. O del Google Earth al Global Mapper y al AutoCAD. Entonces son aplicaciones que son bastante útiles. Luego tenemos lo que es la cámara timestamp. Esto es para sacar coordenadas y sacar una fotografía al mismo tiempo en lo que es zonas rurales. ¿Ok? En lo que es zonas rurales, entonces, sirve mucho porque ahí nos guiamos, ya estas coordenadas de dónde son, ¿no ve? Y me fijo la foto, ya es de esta zona, perfecto. Entonces, para tener una buena, como les digo, ¿cómo se dice exactamente? Un buen relevamiento topográfico de la zona, ¿no? Y con imágenes es aún mucho mejor. Tenemos las coordenadas y tenemos la foto del sitio. Luego tenemos el Survey Camps. Es similar al Camera Timestamp, pero acá tiene el adicional de que puedes agregar notas en la foto. En la fotografía les va a salir acá en la parte inferior izquierda lo que son las coordenadas en WGS 84 por si acaso. En WGS 84 en ambos les va a salir las coordenadas en latitud y longitud. Que yo sepa, estos no se pueden cambiar a UTM. Entonces deberían hacer la conversión con otro programa. Pero este, como les digo, tiene la parte de visual de aparte de sacar la fotografía, añadir algunas notas, algunas observaciones que puedan tener de la zona. Luego está el Kahoot. Esto, como les digo, no me lo tomen tan literal, es dependiendo a qué zona van a aplicar el DESCOM. Para áreas urbanas donde la gente maneja más el celular, donde la gente
hace más, utiliza más la tecnología, chévere, o sea, les van a entender, a la perfección les van a entender a usar esto. Más que todo, ¿por qué les digo que implementen Lilian Martínez? Joel, la Sí, pizarra, sí, sí. Joel, la pizarra. A ti, creo que lo puedes hacer tú, no me dejas así, solo al que está presentando puede dar lo que es la presentación. A Puedes ir ver, a More ah, sí, aquí o está, más y dar todo eso. está bien. Pero no hay preguntas, algo porque me están rayando, ¿no? No, no. Está bien. Ahora, luego el Kahoot, como les digo, está bien para zonas urbanas. Tienen que implementar a la parte de lo que es capacitación, educación, metodologías que sean de aprendizaje activo, activo, chicos, por favor. O sea, por eso es que los mantenimientos en las zonas rurales es porque solamente han venido, como sábelo todo, les han dicho ya, yo les hago la exposición magistral de 2, 3 horas, unas cuantas sesiones, porque para el DESCOM hacen eso. El DESCOM se basa usualmente en, primeramente, planificar, luego desarrollar las actividades y buscar los resultados tangibles. Y no puede ser que teniendo resultados tangibles de que has capacitado y ahí está el resultado. Los señores, los beneficiarios no saben usar ni siquiera tu sistema ni tu tecnología. ¿No ve? Entonces, ahí viene lo que es la parte importante que les quiero mencionar de lo que es enseñanzas de método aprendizaje. Todo esto del DESCOM es como les digo, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. Entonces, tú no solo estás enseñando, también estás aprendiendo de ellos, ¿ok? Entonces, ahí viene lo que es la parte de las herramientas. Y esta herramienta del Kahoot usualmente es mejor para zonas urbanas, ¿ok? Para lo que es la educación. Y el Excel, que ya es mucho mejor programar, las últimas aplicaciones de Excel ya están saliendo con herramientas cada vez más automatizadas para lo que es la sistematización de los datos y base de datos y también la parte de programación, ¿no? Para sistematizar justamente todo lo que es y con un clic puedas cambiar, digamos, muchos datos a la vez o quizás generar listas independientes. Puedes generar también ya lo que son tengo la base de datos de acá de el Comité de Aguas donde yo vivo. Se genera mediante un programa de Excel que hemos elaborado en la zona. Lo han hecho programadores de la zona, porque claro, es un área urbana y había más capacidad de encontrar un profesional de la zona, ¿no ve? Entonces se le ha contratado, pero también se ha hecho como esto es un apoyo de entre nosotros. Y para nosotros, este comité se ha organizado para generar las boletas de agua con programas o con un programa en Excel, un programa automático. Lo único que falta y que ya están buscando es en hacer lo que es la sistematización más rápida de los datos. Ok. Ahora vamos a entrar directamente a lo que son problemas comunes en lo que es el agua, ¿no? ¿Cuál es el primer problema común que yo he visto peligroso, que se les viene a la mente con esta imagen? El agua, su cloración, su mala calidad, tiene bastantes parámetros de calidad de agua totalmente desorbitados, salidos de norma, salidos de... ¿Saben cuál es la norma, no, de calidad de agua en Bolivia? La NB 512. Y la normativa para calidad de muestreo es la NB 495. En la NB 512, por lo menos dice que para que un agua sea potable y consumible, por lo menos debería cumplir con los parámetros mínimos de calidad de agua, que son turbiedad, color, olor, no, esos son los organolépticos, perdón. Turbiedad, sólidos totales, bacteriológico y pH. Es un hito más, si no me equivoco, por ahí. Son 5, ya. Entonces, si no cumplen con alguno de esos que son los parámetros mínimos que debería cumplir cualquier agua de consumo, está mal. Ah, y el cloro residual, sí, 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 ese es. Entonces,
Muchas veces hay problemas con lo que es la cloración del agua. Prefieren ni clorarlo, dicen, ah, no, pero si ya he tomado así durante mucho tiempo, Katy, ¿a mí qué me va a hacer daño, no? Y no cloran, prefieren no gastar y escatimar los costos en eso. Hay preguntas, ¿no, Joel? Si hay preguntas, una pregunta dice, ¿puede repetir el de la cámara GPS que sirve? Dice, Ya, el de la cámara GPS, como les digo, cuando tú vas a una zona, por ejemplo, como esta foto de que está acá, y tú quieres saber en dónde exactamente has tomado esta foto, para eso sirve, para que puedas sacar fotografías. Tanto, esto sirve para el catastro, como para la evaluación de las fuentes de agua, como para la evaluación de los recursos, de la disponibilidad de los recursos naturales, como les digo, flora, fauna, etcétera. Para ese levantamiento, el diagnóstico, el de preinversión sirve lo que es tener una foto con las coordenadas. Y para los medidores, catastros, como te digo, territorios, etcétera, tienes que tener fotografías con coordenadas. Para eso sirve el programa de cámara GPS. Ahora, luego tenemos el otro problema común que es las obstrucciones en las tuberías. ¿Esto cuándo se da? Cuando hay el agua, ay, cuando existe agua de mala calidad que entra a la fuente, ¿no? Empieza a generar obstrucciones, hay algunas piedritas, sedimentos, etcétera. Ay, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué mi tubería se está obstruyendo si esto estaba limpio o ellos creían que estaba limpio? Pero realmente por eso es que es muy importante lo que es la calidad del agua y que no tenga sedimentos sólidos, ni limos, ni arcillas. Y este problema es muy común usualmente acá en mi villa, justamente, también en la OTB en la que yo vivo, porque les comento que es un pozo profundo que ya va a tener como sus 10 años de funcionamiento o sí, sus 10 años de funcionamiento, y siempre está sacando del pozo materia finita, limos, arcillas, etcétera, y ese lodo no hay cómo se saque del sistema. No, o sea, no hayan intentado y lo único que hacen es presurizar el sistema cada cierto tiempo, lavar el tanque y luego presurizar el sistema, pero luego eso ¿a dónde va? A las casas. A las casas es luego donde está obstruyendo los medidores, está obstruyendo lo que es el ingreso del agua al tanque cisterna de las casas, etcétera, ¿no? Entonces ya es complejo ya limpiarlo. Entonces esas cositas se tienen que prevenir. Y eso de hecho ya está estudiado, solo que es complicado, por eso es muy delicado esa parte del sistema del agua, ¿no? y, Luego tenemos lo que es la operación y mantenimiento. La presión y mantenimiento en los tanques de almacenamiento, enterrados, elevados, subterráneos, lo que ustedes quieran. Muchas veces fallan en lo que es la limpieza, cada cuanto limpian, el mismo ejemplo que les estoy comentando acá. Cada no sé qué tiempo limpian el tanque, a veces ni les informan a la gente que van a limpiar y directamente cortan el servicio. Eso es un problema de organización del comité del agua encargado. Luego tenemos lo que es el mal uso del recurso hídrico. Por ahí con los años había una fuente cristalina y por el mal uso, porque no tengo dónde botar mis residuos sólidos, justo se les ocurre botar cerca al río. Se les ocurre botar cerca a fuentes de agua que luego generan problemas a la salud humana. Y lo otro es el colapso de tuberías. Esto es muchas veces por mal dimensionamiento ya desde la parte técnica o también lo que son en el caso de desagües, muchas interconexiones o interconexiones cruzadas, o sea, mezclan el alcantarillado para el ingreso, mezclan aguas residuales con aguas pluviales, etcétera. O sea, se mezcla todo acá y colapsan muchas veces las redes, las estructuras del sistema. Creo que hasta acá tengo una parte. A ver ahora. Ay, no. Ah, hija, sí, dígame. eh, había una pregunta de parte del chat de Facebook Ya. que dice cómo hacer modificaciones en el proyecto y si puede haber incrementos o en el número de beneficiarios.
Eso justamente se tiene que proyectar en la parte de preinversión, porque si tienes una población que estás viendo que, es que eso depende, como te digo, a la zona, dependiendo, porque hay zonas donde hay agua, están llevando agua a las CEPSAS, por ejemplo, en Oruro. Conozco el caso de la red de Humatía, donde ese pueblito, ellos mismos en sus propias palabras, ahí no se desarrolla ninguna actividad, solamente tienen por cuidar sus terrenos ahí, por tener bien definidos sus límites, solo van de cuando en cuando a cuidar y porque tienen creo que su trabajo de allí se desarrolla todavía muchas actividades mineras. Entonces, como está cerca, salido de los límites de Oruro, de la zona urbana, van ahí solo a desarrollar sus actividades, o sea, la mayoría de la población de ese pueblito es población flotante. Entonces, solamente se les ha dotado de un grifo a cada uno y de cierta cantidad de agua al mes, nomás que era suficiente para ellos. Entonces, como no tienen pensado ellos, porque ellos en sus palabras, nadie puede vivir en esas condiciones allá. Después no hay fuentes cercanas, no hay alcantarillado, hace mucha calor. No hay, como les digo, forestación, o sea, no hay fauna, flora, no hay nada en ese terrenito, solamente lo tienen como para su trabajo, sus actividades de trabajo, quizás, pero casi nadie vive ahí, o sea, y no puedes proyectar que va a haber una ampliación gigantesca en esa zona, no. En cambio, cuando hay en zonas, por ejemplo, en el caso contrario, en Oruro, en Machasmarca, en Vinto, en Cochabamba, hace unos 10 años, se los juro que no había población ahí para nada. Creo que cada personita encontrabas cada 100 metros, o sea, con su terrenito. Y ahora se está volviendo ya mancha urbana. Y era porque la gente ya desarrollaba sus actividades ahí, ya venía ahí. Muchas veces ya sé que venían a dormir en sus terrenitos ahí. Y ahora es mancha urbana, o sea, ya se está asfaltando, ya tienen muchas fuentes de agua, muchos pozos. Entonces, eso sí podías haber proyectado que va a desarrollarse, posteriormente va a volverse mancha urbana. Pero en zonas, digamos, donde todavía es muy lejano, donde ves que solamente vienen a desarrollar sus actividades, ni sus familias viven ahí. Entonces, es como que innecesario un poco, ¿no? O sea, ahí tienes que evaluar lo que es la tendencia de la población, a quedarse o a irse, las condiciones del lugar. Está cálido, o sea, no tiene servicio, ni electricidad llega aquí. Aquí, ¿quién va a venir a vivir? Entonces, las ampliaciones se pueden estimar inclusive ya desde el método de la preinversión. Por eso es muy importante no quedarse solamente con lo actual, sino que tienes que eh, ver lo que es la parte de eh, proyectar, ¿no? Saber proyectar. Ahora, las estrategias para para fomentar la participación activa. Generar confianza Catherine, con Perdón, dime. hay otra pregunta también. Ya. Esta dice más como, ¿cómo hacer modificaciones al proyecto? No, ese es el siguiente. En caso de que el parámetro de hierro total sobrepase ligeramente los límites, ¿es aceptable? Dice. Ya que en la Hierro norma, total, en caso de hierro total, dicen. Y en ya. caso de, ya, El puedes hierro explicar. total genera problemas en lo que es, creo que en la norma NB, no sé si está estipulado, no están todos los parámetros. Lo que sí conozco es el hierro ferroso, que ese no había problema que el hierro ferroso, que ese no había problema si se pasaba del límite, solo influía en lo que es la apariencia del olor, pero sí no generaba daños a la salud como tal. Y el hierro total, de la misma forma, en lo que genera problemas, si mal no me equivoco, es en el olor. Digo, le da un olor a metal al agua. En ese problema sí hay, del olor al metálico y el sabor a metálico. Es notorio. Entonces sí genera problemas, más que todo lo que es la apariencia y el confort de lo que es el agua, porque el agua se supone que debe ser inolora e incolora. Y posteriores daños a la salud, creo que sí ya se está investigando en lo que es artículos científicos. Entonces, por eso es de preferencia que el agua sí cumpla con los parámetros. Hay algunos que no están contemplados en la norma. No están contemplados en la norma, como les digo, porque no genera un daño significativo o ellos pensaban que no genera un daño significativo.
pero sí genera daños a lo que es la apariencia, el olor y el sabor, como les digo, ¿no? Muchas veces hasta el color ya se está viendo afectado. Inge- Entonces, para evitar esos problemas, es de preferencia tener siempre los parámetros de calidad del agua en el mínimo, ¿no? Para eso, no sé si en Santa Cruz, en Trinidad, en otros departamentos, deben tener su centro de laboratorios que es específicamente para la zona, autorizado con carácter legal. Ejemplo, en Cochabamba tenemos lo que es el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental. Ese sí es un laboratorio que es garantizado porque es de la universidad. Entonces deberían tener algo similar y no hacer un parámetro o un estudio en cualquier otro lado, en otros departamentos, ¿no? Deberían tener uno en específico. Ingeniero, hay otra pregunta de parte de, de Facebook. ¿Ya? No sé si, a ver, dice, ¿en qué tiempo o etapa del proyecto DESCOM se debe presentar un catastro oficial y o final? Ya, nunca hay uno final en tanto siga habiendo modificaciones al sistema. El de preinversión, por eso, siempre es antes de que haya un proyecto. El final es al finalizar el proyecto, por lo menos hasta esa etapa, ya tienes que te presentar también un catastro final. Por eso es que les dije que las modificaciones al sistema después deben volverse a replantear, porque a veces incluso los beneficiarios de lo que tenían una sola pileta, mágicamente hacen aparecer dos. Entonces son conexiones clandestinas, son conexiones. Entonces, por eso justamente se debe presentar uno al finalizar también lo que es el proyecto. En la post-inversión se debe volver a hacer eso. Pero si vuelve a haber un proyecto de ampliación, mejoramiento, se debe en realidad volver a la etapa de preinversión, ¿no? Entonces, ver de nuevo, otra vez levantar el catastro. Actualizado. Siempre trabajen con proyectos de agua actualizados, ¿ok? ¿Algo más, Jen? Sí, hay un par de preguntas más. La siguiente pregunta dice, ¿qué opina de Merging Maps para línea base o catastro? La verdad, como les digo, no me confío mucho de lo que son los programas de celular. O si son sistemas que utilizan DEMS como el Google, oficiales, como el Google Earth, pero como les digo, es dependiendo a la zona y dependiendo del tipo de proyecto. No es lo mismo que haganlo para un proyecto de riego, para un proyecto de agua, no es lo mismo, no es. Entonces tienes que ver, y también no es lo mismo dependiendo de la amplitud del terreno, dependiendo de la topografía del terreno. No puedes usar un sistema por Google Maps que es oficial, que eh, usa el satélite RTK, está actualizado cada cierto tiempo, pero es un inexacto porque tiene un píxel de 30 por 30. Si quieres hacer un estudio más exacto, tienes que irte a DEMS, modelos de DEMS más exactos. Para eso hay lo que es el curso también en CADI que saca ya les está enseñando lo que es el levantamiento topográfico con nuevas tecnologías como el RTK, levantamiento con dron, dependiendo también, como les digo, al presupuesto que se tenga, ¿no? Para la preinversión. ¿Qué más? Inge, la siguiente pregunta dice, me imagino que es de respecto a los laboratorios que usted mencionaba. Me dice, los laboratorios que estén certificados, ¿ante quién? Esa es la pregunta. Ya. Los laboratorios, usualmente, como les digo, en Cochabamba, en otros departamentos, tienen ya certificados. En la universidad cuenta ya con estas, tienen, como les digo, ya se entregan resultados y están sujetos a lo que es la legalidad, ¿no? Porque como les digo, laboratorios hay miles, es como que tú vayas a un doctor que no tiene licencia, algo como eso les quiero indicar. En cambio, el Centro de Aguas de Cochabamba ya tiene lo que es, como es un laboratorio administrado y financiado por lo que es el Estado, ya tiene el Estado les reconoce que los laboratorios que salgan del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental tienen carácter legal, o sea, están ya certificados.
como el Estado, como les digo, financia ese laboratorio, está certificado de que ese laboratorio tiene que estar correcto. O tiene que ser el más correcto, porque en realidad hace comparaciones con otros laboratorios, si mal no me equivoco, a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, el Estado ya tiene sus financiados los laboratorios ya que son de carácter, como les digo, tienen ya lo que es la aprobación porque son laboratorios muy equipados, están preparados, ¿ya? ¿Qué otra pregunta hay, Joel? Eh, la siguiente pregunta dice, en los casos donde el agua no puede cumplir lo que son los parámetros de calidad, entonces se En los casos considera, donde el agua no cumple con los parámetros de calidad, entonces se considera una tratar el agua en el proyecto. Sí, cuando no se cumple la calidad, se debe ver la viabilidad de lo que es tratar el agua, pero para que le salga más económico, o sea, que se tiene que hacer con proyectos, con recursos locales. Porque como les digo, no es nada más ir a un lugar y proponer un proyecto precioso, hermoso, pero costoso, que no va a estar al alcance del financiamiento y luego el mantenimiento posterior de de los beneficiarios, ¿no? Entonces, tiene que ser un proyecto donde pueda implementarse tecnologías ya propias del área comunitaria, del área beneficiaria. Como por ejemplo, hay artículos científicos que ya respaldan el uso, ¿no? El uso de para semillas de moringa, para lo que es el tratamiento de la turbiedad, para lo que es quitar la turbiedad al agua. Otro caso son filtros biológicos con cáscaras de alguna fruta de las zonas tropicales. Se ha hecho ya estudios, se hacen estudios a nivel piloto y se ve si se implementa, si son, como les digo, si son, si luego llegan a reducir con bastante éxito, la verdad, la calidad y lo llegan a poner dentro de los rangos de la NB512, ya quizás el tratamiento puede ser mínimo. Entonces, traten de usar siempre los recursos de la zona, ¿ok? Según la NB512, el río tiene la versatilidad por el color. Sí, exacto, por el color. La APS. La Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua, si es como le digo, como es del Estado, ya lo regula, ya lo certifica. Y en realidad el control de esos laboratorios también se hace cada año para ver qué tanto están variando de laboratorio a laboratorio financiado por el Estado y regulado, evidentemente. ¿Alguna pregunta más, Joel? sí, hay una pregunta de parte del que es el chat de Facebook, que dice, con respecto al catastro comercial, ¿en qué software entregan la base de datos al comité de agua y qué datos tiene la ficha de recolección de datos? A ver, una vez más, no he entendido. Sí, es un poco confusa la pregunta. Dice, con respecto al catastro comercial, ¿en qué software entregan la base de datos al comité de agua? ¿En Y qué si estos base de datos datos? Si estos datos, ya. tienen la ficha, y qué datos contienen la ficha de recolección de datos. Ya, la ficha de recolección de datos del catastro contiene información información social de los beneficiarios, les voy a mostrar ay, mejor les mostraré, no sé. No sé si se ve la planilla. Sí se ve, Inge. Ya, acá está. Acá puede ser EPSA o CAPIS, ¿no? Estos son los datos que tiene siempre cada comité de agua. Nombre del propietario, datos generales, ¿no? Del propietario, carnet de identidad, número de ocupación, etcétera. Esto por si acaso es falso, entonces no me hago problema de que lo vean. Entonces, los segundos son la dirección. En este caso, cuando hay en zonas rurales, como no hay estos denominaciones, zona, calle, número, etcétera, directamente se puede guiar por lo que es el croquis de ubicación de la vivienda. ¿No? A veces tienen nombres, como les digo, a veces no es, depende a la zona. Luego, datos de la vivienda, número de familias, número de personas en la vivienda, número de hombres, número de mujeres en la vivienda. Esta parte del género igual es muy importante. Luego les voy a indicar por qué. Conexión, ¿es nueva o es la de la mejorada, de la red mejorada, ¿no? Entonces,
Luego, tipo de conexión, ¿es pileta domiciliaria, es pileta pública, es pileta social o o el agua viene de la cosecha de agua, ¿no? El tipo de conexión de agua, del servicio de agua que el beneficiario tiene. La categoría de conexión, doméstica, comercial, industrial, social, etcétera. Número del medidor, tienen ya su número cada medidor que se les va a dotar a los beneficiarios. El número de la cometida, igual que por lo general es tres cuartos a media. Estado de la cometida, en qué estado se encuentra actualmente en el relevamiento de ese momento final. Luego tienen la conexión, lo que es nueva, mejorada, datos de la instalación de saneamiento. Esto es de la descarga hidráulica. Tienen luego el baño por arrastre, tienen baño seco, ¿qué otros tienen? Y luego, ¿qué otros servicios tienen? Alcantarillado, ¿tienen o no tienen? Cuenta con gas, ¿tienen o no tienen? ¿No? Tienen unidades, ¿qué unidad? Los chicos asisten a la unidad educativa, cuentan con energía eléctrica o no cuentan, cuentan con el centro de salud o no cuentan, ¿no? Y luego, si es un relevamiento, como les digo, así, o puede ser otro, dependiendo a los requerimientos del proyecto. Cuando es de una zona, como les digo, mm, ¿cómo es esto? Cuando es de una zona para una agricultura, acá se implementan otros datos, ¿no? Terreno, hectáreas, tipo de cosecha, calendario de cosecha. Otras actividades más, ese es el relevamiento que topo, en realidad el catastro que se hace luego de la vivienda. Como les digo, es dependiendo al tipo de proyecto. Para aguas, pero suficiente es con la información social y la ocupación, si no me equivoco acá. Sí, la ocupación es importante de lo que es el beneficiario para su uso. Y observaciones se anota al final. Se le hace firmar el compromiso de la conexión al beneficiario y luego se coloca las coordenadas y el croquis de ubicación de la persona. Luego, como les digo, se hace una sistematización de los datos, ¿no? De nombres, carnet, ocupaciones, zona, coordenadas, tipos de conexiones, porque algunas son industriales, algunas son comerciales. En este caso de esta zona era todo para conexión domiciliaria. Y luego se puede hacer inclusive el catastro completo y se puede sistematizar esto más, cosa de que si haces clic en la casita o en la casilla de lo que es el domicilio de la persona, te lleve directamente lo que es el catastro a la ficha de su catastro. ¿No? Esos datos se puede hacer tanto acá como en el AutoCAD, en el Civil, porque también en el Civil ya te da el perfil del terreno en 3D, en superficie, etcétera. ¿Algo más? Inge, no, por el momento no hay más preguntas. Ya. Estrategias para fomentar a la participación activa. Como les dije, generar confianza porque no tienen que ir sin humildad ante las personas de allá. No se presenten como un experto externo. Luego, escuchen sus historias, problemas y aspiraciones y sus conocimientos. ¿Ok? Y luego escuchen, ustedes ya que están identificando ahí al momento de hacer lo que es el catastro, el levantamiento de la ficha técnica, el diagnóstico, pueden ustedes escanear ya lo que es a las personas, identificar quiénes son las personas, líderes naturales, mujeres clave, jóvenes activos, etcétera. Muy importante es esta parte de lo que es el escaneo, porque en el comité de aguas, cuando se hace el fortalecimiento institucional, se hace lo que es se coloca al frente del comité o se sugiere que se coloque al frente del comité inicialmente a los que están un poco más capacitados, más interesados, más activos en lo que es el proyecto, los que demuestran una mayor capacidad de liderar. Entonces, se tiene que, como les digo, tratar de que toda la gente, y no solo ya las autoridades, sean parte del comité, sino que la población también sea parte del comité y les asignen roles específicos de responsabilidad. Un diagnóstico para la metodología participativa y que los beneficiarios puedan incorporarse mejor a lo que es el diagnóstico del sistema es el mapeo de sus zonas. Esta es una metodología bastante dinámica, porque en un papelógrafo grande, como les digo, esto tiene que ver, por eso importante, los recursos que van a utilizar al momento de la capacitación. El mapeo
comunitario consta en que ellos dibujen su comunidad, sus recursos y sus problemas en un papelógrafo gigante. Que reconozcan aquí hay río, aquí hay agua, aquí qué problema hay, aquí quiénes viven, aquí es la iglesia, aquí es el hospital, aquí es todo eso para que ustedes realicen el diagnóstico. Luego tienen que hacer diagnósticos rurales participativos. Acá, como les digo, es importante las metodologías, lluvia de ideas, matrices de priorización en caso de riego, eh, calendarios de cosecha, líneas de tiempo, etcétera. Y lo importante también es acá hacer caminatas participativas y recorrer el territorio junto con la comunidad para el reconocimiento. Hablan en su idioma y su contexto, como les dije. ¿Hablan el idioma y el mismo lenguaje que yo? Eso tienen que preguntarse antes de ir. Dependiendo de la región, se debe estudiar el idioma al menos para un nivel básico. Para explicar procesos y el funcionamiento de las unidades o sistemas de agua, se utilizan ejemplos que sean cercanos. Por eso es que cuando van al DESCOM, utilizan esta clase de ejemplos en las guías. Son, como ven, simples, sencillas, porque al final es para que ellos entiendan esos procesos. Haz los protagonistas del proyecto. Siempre tienen que hacerle que participen en las decisiones clave de ejecución, monitoreo y diseño del proyecto. Les tienen que asignar roles y responsabilidades claros. Y tienen que reconocer también sus logros públicamente en aportes y reuniones. Ingeniera, Eviten error. Sí, dígame. hay una pregunta de parte del chat aquí de Zoom que dice, ¿cómo se hace el DRP? Ya, como les dije, el DRP, el diagnóstico rural participativo, es inicialmente dependiendo del proyecto, ¿no? Pero se hace organizando inicialmente la población a reuniones donde ahí hagan los mapeos correspondientes. Como les dije, acá más adelante creo que está. A ver. Aquí está. Esto es más que todo para el DRP, ¿no? La herramienta más importante y que quisiera, digamos, sea bien, es, como les digo, ir en un grupo de bastantes multidisciplinario de profesionales, ¿no? Para que den sus diferentes puntos de vista respecto al problema. Ahora, hay esta clase de mapeos comunitarios que se hace con la comunidad, se hace de varias formas. Uno es de recursos naturales, donde reconocen sus fuentes de agua, zonas de producción, especies de flora y fauna. Esa es una herramienta de diagnóstico participativo, el mapeo comunitario. Y luego tienen que identificar qué zonas tienen agua, qué zonas tienen alcantarillado, qué zonas tienen electricidad, qué colegios, si hay hospitales, qué producción tiene cada beneficiario, o sea, qué productos en caso de riego produce cada beneficiario, ¿no? Entonces, ese es el mapeo comunitario, esa es una herramienta. Ahora, hay otras herramientas dependiendo, como les digo, a la información que quieran sacar de la zona, se hace maquetas, se hace maquetas también para que se puedan ir con las personas a lo que es explicarles, digamos, el lugar, que les expliquen, acá hay casas, acá pasa río, acá hay un colegio. Entonces, ¿cuál es el problema? No tengo agua en esta zona. ¿Cómo puedo llevar agua de esta zona a esta zona? O sea, se hace diferentes metodologías y en de diferentes perspectivas. Luego se triangula la información a lo que es, como les digo, con varios equipo multidisciplinario, se triangula la información y luego se da a conocer los resultados ante la comunidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada más, ¿no? O sea, como les digo, inicialmente es el diagnóstico de la zona, así con herramientas, con estrategias simples. No tiene que ser complicadas porque al ser el del área rural, ahí tienen que ver justamente también en qué momento, eso es parte de la organización del profesional. El diagnóstico rural participativo se hace en la etapa de preinversión, ¿no ve? Antes del proyecto. Se evalúa, porque esto es para reconocimiento de la zona, para diagnóstico de la zona. Entonces, una vez tienen esa información, luego, como les digo, tiene que ser de varios enfoques, legal, financiero, social, técnico. Triangulan la información, o sea, la centralizan, la sistematizan en un informe y luego ese informe dan a conocer a la población, o sea, hace la socialización con la población para dar a conocer los resultados, ¿ok?
Entonces, Ahora, dejé una pregunta ahí de parte del chat de Facebook que ¿ya? dice, ¿cómo se elige el CRP? El CRP, ¿el qué? CRP, ¿cómo se elige CRP? Tal vez se equivocó y quiso decir DRP. El CRP, el DRP. Ah, ya, el diagnóstico participativo rural. ¿Cómo se elige? Como les dije, dependiendo, hay varias, les voy a pasar una guía a lo que es CADIC. Ahí hay varias herramientas que justamente ahí indica que dependiendo del proyecto que se vaya a implementar, hay diferentes formas de hacer el diagnóstico rural participativo. Yo les estoy diciendo así a grandes rasgos, ¿no? Pero hay para hacer el calendario, tienen que hacer cuando es para el sistema de riego, ¿qué es lo importante ahí? Tienen que evaluar. Lo primordial es saber el calendario de riego, el tipo de riego, eh, cantidad de agua, qué tipo de cosecha tienen, cómo les distribuyen el agua inicialmente, de dónde agarran el agua. Todos esos datos tienen que saber recolectarlos. Luego, igual para riego, ¿qué zonas tienen de acá? ¿Qué flora y fauna hay acá? ¿O qué produzco yo y cuánta agua necesito, no? O si digamos, ya hay una población extendida y no hay agua, ok, ahora esta población tiene hospitales, ¿cuántos hospitales tiene? ¿Cuántas unidades educativas tiene? ¿Viene gente de afuera al pueblito para desarrollar sus actividades o el pueblito sale afuera a otro pueblo a desarrollar sus actividades? Todas esas cositas se diagnostica mediante el mapeo, mediante calendarios, mediante fichas, igual entrevistas, etcétera, esas herramientas se las voy a pasar mediante, es una guía, se les voy a pasar a CADIC para que les puedan compartir el enlace, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, por el momento no. Ah, ya. ¿Cómo se hace el comité responsable del proyecto? A ver, para el DESCONFI, ¿se compone de parte de los beneficiarios? No. El comité responsable del proyecto tiene que haber uno por parte de los beneficiarios y esa es una organización interna. Pero por parte del DESCONFI, los que se adjudican siempre piden que tengan profesionales de todo tipo, por si acaso. No es solamente que va un ingeniero, no es solamente que va un social, van en asociaciones accidentales, se llama eso, asociaciones accidentales que van organizadas a- ahí, a la zona del proyecto, y ellos son los responsables de elegir también la metodología, de demostrar, como les digo, organizar lo que son las capacitaciones, los resultados, etcétera. ¿Ok? Como les digo, usualmente en la gestión social participativa lo que se aboca más que todo es a la educación sanitaria ambiental, a la gestión social de conflictos. Esto es más que todo más complejo en el área urbana y la organización y el fortalecimiento comunitario. Y en la gestión social participativa, bueno, un aspecto de organización social en el área rural, en la diferencia entre el área rural y urbana, como les digo, son muy diferentes, ¿no? En la organización social en el área rural, las comunidades son más cohesionadas y más tradicionales. En cambio, en el área urbana, al haber una mayor diversidad en las actividades, en las familias, en los modos de vivir, hay una fragmentación social bastante fuerte, ¿no? Entonces, acá sus actividades, su forma de vivir, todos son muy diferentes, obviamente, unos de otros acá mismo. En cambio, acá es más uniforme porque todo se desarrolla en una misma zona, muchas veces aislada de otras zonas. El acceso es más limitado de los recursos en el área rural que en el área urbana. La educación sanitaria se enfoca más acá en hábitos básicos de salud e higiene y se adapta a en entornos densamente poblados. Se trata acá más de tratar lo que es la gestión de residuos sólidos, la basura y el alcantarillado. La gestión de conflictos acá está ligado a usos tradicionales o tenencia de tierra o acceso al agua. En cambio, acá se dan por lo que es la densidad poblacional y conexiones ilegales al sistema. El problema de las tarifas y las convivencias. Los tipos de estructuras son más simples en el área rural que en el área urbana y las redes domiciliarias acá son más complejas porque consta de alcantarilla,
Los sistemas acá cuentan con pluvial, sanitario, agua fría, agua caliente. En edificios ya es un problema también, aparte de lo que son las expensas, etcétera. O sea, es más complejo en el área urbana que en el área rural. El método de intervención es más flexible y con énfasis en lo intercultural en el área urbana y en el área rural, en el área rural, perdón, y en el área urbana es más técnico y estructurado con coordinación interinstitucional. Ahora, como les dije, una de las herramientas iniciadas ahora aplicadas al DESCOM, como tenemos que hacer la observación de la inspección en el proceso de preinversión, tenemos lo que es la inspección sanitaria de obras de captación a pozos perforados. Esto en realidad es para bastantes otras fuentes de agua. Hay para ríos, arroyos, captaciones, etcétera. Entonces, acá se coloca lo que es el número de inspección sanitaria, fecha, comité del agua y nombre del operador. En este caso, yo ya lo sistematicé la planilla, cosa que mañana vamos a hacer un levantamiento real con la planilla porque tengo caso de Santibáñez y también tengo los estudios de Santibáñez para hacer un análisis de DESCOM real, ¿ok? Vamos a hacer un análisis de DESCOM real. Y una vez contabilizando las falencias del sistema, nos indica el nivel de riesgo automáticamente. Eso tanto para desde la captación, desde la tubería de impulsión al tanque de almacenamiento y del almacenamiento a la distribución y hasta las piletas y acometidas. En zonas rurales se puede hacer revisar un 20% de las conexiones totales. En realidad se hace menos, pero lo aconsejable es por lo menos el 20% en cada inspección. Al azar, no tiene que ser específicamente de algunas zonas de... Aquí siempre tiene que ser, esos tienen que tener cuidado. No tienen que ir ustedes al azar y escoger las piletas que van a muestrear o revisar o supervisar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, Joel? Ya va a acabar la clase para responder preguntas nomás ya. Eh, Dije, hay una aclaración nomás en el que es en el chat de Facebook, el CDP, ¿no? Que es el comité responsable del proyecto. Sería más o menos la última pregunta, que ya no hay más preguntas, sí. Ya respondí, creo. Sí, sí, esa sería la última que es repetido en Facebook, Pero ¿no? no hay más preguntas entonces, ¿no? No, no Ya. hay. Espero que me haya dejado entender con varios de los conceptos que he indicado el día de hoy. Como les digo, mañana vamos a ver lo que es ya la parte de tecnologías adecuadas para el terreno, cómo las elegimos, la evaluación de DESCOM real en base a fotografías y en base a calidad de agua de Santibáñez y la estructura tarifaria, la planilla de la estructura tarifaria. ¿Alguna duda más? Creo que no, ingeniero. Ya, entonces espero que todo haya quedado claro. Am, un gusto haber dado la clase del día de hoy. Espero se me haya entendido y espero verlos en la clase de mañana. Mm. Muy buenas noches a todos los participantes. Con esto damos nosotros por concluida lo que es la clase del día de hoy. Agradecemos sinceramente lo que es la ingeniera Catherine por su tiempo, dedicación y por compartir parte de su conocimiento con nosotros, ¿no? Ha sido una sesión bastante interesante, bastante enriquecedora y estamos seguros de que todo lo aprendido será de gran utilidad, al menos, ¿no? Gracias también a todos los participantes por su atención y compromiso, ¿no? Nos encontramos directamente en lo que es la clase del día de mañana para continuar con el desarrollo de este curso.